Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy estoy muy emocionado /diagonal de compartir con ustedes un vídeo sobre una de las actrices turcas más queridas y talentosas, Demet Özdemir. Y como sé que a muchos de ustedes les encanta el chisme y las historias de amor, hoy vamos a sumergirnos en el romántico secreto de Demet, especialmente hablando de su boda y cómo conoció a su ahora ex esposo. Prepárense para un viaje lleno de detalles, curiosidades y, por supuesto, mucho amor. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta el contenido del canal, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Así que suscríbanse. Ahora sí, comencemos. Demet Özdemir, conocida por sus papeles en series como Erkenci y Doğduğun Kaderindir, no solo ha conquistado las pantallas con su talento, sino también nuestros corazones con su encanto y carisma. Y como suele suceder con las celebridades, sus relaciones sentimentales siempre han generado mucha expectación. El foco de nuestro vídeo de hoy está centrado en su matrimonio, un evento que realmente fue de cuento de hadas. Y es que, ¿quién no sueña con una boda perfecta, con todos los detalles cuidados al milímetro? Pues bien, la boda de Demet Özdemir fue precisamente eso. Un evento mágico, romántico y lleno de momentos inolvidables. La boda tuvo lugar en un lugar que, desde ya, es especial, Estambul. Pero no cualquier lugar de Estambul, no señor. Se llevó a cabo en el magnífico Six Senses Kocatas Mansions, un hotel de lujo con vistas espectaculares al Bósforo. Imaginen la escena, el mar turquesa, el sol brillando, la brisa suave. Un escenario de ensueño. La elección del lugar fue crucial, ya que marcó el tono de la celebración, elegancia, sofisticación y, sobre todo, romance. El ambiente era perfecto para celebrar el amor de Demet y su entonces novio, Oğuzhan Koç. El Six Senses Kocatas Mansions, situado en el barrio de Sarıyer, en Estambul, es mucho más que un hotel, es un oasis de lujo y tranquilidad. Ofrece una combinación perfecta de historia, naturaleza y modernidad. Las mansiones, construidas originalmente como residencias de verano otomanas, han sido restauradas con esmero para mantener su encanto original, incorporando al mismo tiempo comodidades modernas y un servicio de primera clase. El hotel se extiende a lo largo de la costa del Bósforo, ofreciendo vistas panorámicas impresionantes que incluyen el estrecho, la ciudad y las colinas circundantes. La elección de este lugar para la boda de Demet y Oğuzhan no fue casualidad. Buscaban un entorno que reflejara su estilo de vida, sofisticado, elegante y con un toque de romanticismo. El hotel ofrece diferentes espacios para eventos, desde salones interiores con una decoración exquisita hasta terrazas al aire libre con vistas al Bósforo. La posibilidad de celebrar la ceremonia y la recepción en un mismo lugar, con la belleza natural como telón de fondo, simplificó la logística y permitió a los novios y a sus invitados disfrutar plenamente de la celebración. La atmósfera en el Six Senses Kocatas Mansions es inigualable. La brisa suave del Bósforo, el sonido de las olas, el aroma a flores frescas y la luz dorada del sol creando un ambiente mágico y romántico. Este escenario perfecto se combinó con la decoración cuidadosamente elegida para la boda, creando una experiencia inolvidable para todos los presentes. ¿Y cómo fue la boda en sí? Absolutamente espectacular. La decoración, los invitados, el vestido de novia, todo fue pensado al detalle. Demet lució radiante con un vestido diseñado por Nihan Peker, un vestido que combinaba a la perfección la sencillez con la elegancia, resaltando la belleza natural de la actriz. El peinado y el maquillaje complementaban a la perfección el look, creando una imagen de novia inolvidable. El vestido de novia de Demet Özdemir, una creación de Nihan Peker, fue uno de los detalles más comentados de la boda. Nihan Peker es una diseñadora de moda turca conocida por sus diseños sofisticados, femeninos y con un toque moderno. Su trabajo se caracteriza por la atención al detalle, el uso de materiales de alta calidad y la creación de siluetas que realzan la figura femenina. El vestido de Demet fue un ejemplo perfecto de la estética de Nihan Peker. El diseño era elegante y sencillo, con líneas limpias que permitían que la belleza natural de la actriz brillara. El vestido, de corte clásico, presentaba un escote en V que realzaba el cuello y los hombros de Demet. La falda fluida, con una ligera caída, creaba un movimiento sutil y elegante. El tejido utilizado para el vestido fue exquisito, probablemente seda o un tejido similar de alta calidad, que le daba un brillo sutil y una caída perfecta.
Los detalles del vestido, como la cinturilla delicadamente marcada y los sutiles adornos, realzaban la silueta de Demet sin sobrecargar el diseño. El velo, también de seda y de una longitud adecuada, completaba el look de novia, añadiendo un toque de romanticismo y sofisticación. El trabajo de Niamh Peker en este vestido no solo consistió en crear una pieza hermosa, sino en entender la personalidad de Demet y reflejarla en el diseño. El vestido fue una declaración de elegancia y sencillez, que encajaba a la perfección con el estilo de la actriz y el ambiente de la boda. El peinado de Demet, a cargo de su estilista de confianza, complementaba a la perfección el vestido. Se optó por un peinado semirecogido con suaves ondas que enmarcaban su rostro. Este estilo, que combinaba la elegancia con la naturalidad, permitía que el vestido y el maquillaje fueran los protagonistas. El maquillaje, realizado por un maquillador profesional, realzó la belleza natural de Demet, con tonos suaves y luminosos que destacaban sus ojos y sus labios. El resultado fue una imagen de novia radiante, elegante y absolutamente inolvidable. La ceremonia fue íntima y emotiva, con familiares y amigos cercanos compartiendo este momento especial con la pareja. Hubo música, baile, discursos llenos de cariño y, por supuesto, muchas lágrimas de alegría. Los detalles de la boda fueron revelados en redes sociales, permitiendo a los fans y a los medios de comunicación ser testigos de este evento único. La boda de Demet y Oğuzhan fue mucho más que una simple ceremonia, fue una celebración del amor, la amistad y la felicidad. La elección de los invitados fue cuidadosamente considerada, invitando a personas que realmente importaban en sus vidas y que habían sido testigos de su relación desde el principio. La ceremonia, aunque privada, fue compartida en parte con el mundo a través de las redes sociales, donde los fans pudieron ver fotos y vídeos del evento. Esto permitió a los seguidores de Demet y Oğuzhan ser partícipes de este momento tan especial, creando una conexión más cercana con la pareja. La música jugó un papel fundamental en la atmósfera de la boda. Se seleccionaron cuidadosamente canciones que tenían un significado especial para la pareja, creando momentos emotivos y llenos de alegría. El baile fue un elemento esencial, con la pareja compartiendo su primer baile como esposos y animando a los invitados a unirse a la celebración. Los discursos, pronunciados por familiares y amigos cercanos, fueron momentos llenos de cariño y emoción. En ellos se compartieron anécdotas, deseos y palabras de amor para la pareja. Las lágrimas de alegría fueron inevitables, demostrando el cariño y la felicidad que sentían todos por Demet y Oğuzhan. La boda de Demet y Oğuzhan fue un evento único, lleno de detalles que reflejaban su personalidad y su amor. Fue una celebración inolvidable, que dejó una huella imborrable en todos los que tuvieron el privilegio de presenciarla. Pero, ¿cómo se conocieron Demet y Oğuzhan? Esa es la pregunta del millón. La historia de amor de Demet y Oğuzhan es una de esas historias que demuestran que el amor puede surgir de las situaciones más inesperadas. Se conocieron gracias a amigos en común, y empezaron a salir en el verano de 2021. Su relación se hizo pública rápidamente y los fans no tardaron en notar la química que había entre ellos. La historia de amor entre Demet y Oğuzhan comenzó como muchas otras, a través de amigos en común. En el mundo del espectáculo, donde las celebridades suelen estar rodeadas de personas del medio, es común que los amigos sirvan de puente para conocer a otras personalidades. Fue así como Demet y Oğuzhan se conocieron, en una reunión organizada por amigos en común. En un principio la relación fue discreta, pero la química entre ellos fue evidente. Comenzaron a salir en el verano de 2021, disfrutando de citas y momentos juntos lejos de los focos. Sin embargo, la noticia de su relación no tardó en hacerse pública. Los medios de comunicación y los fans, siempre atentos a los detalles de la vida de las celebridades, no tardaron en notar que algo especial estaba sucediendo entre Demet y Oğuzhan. Las primeras fotos de la pareja juntos, paseando por la calle o compartiendo una cena romántica, inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Los fans, fascinados por la nueva pareja, comenzaron a comentar y a expresar su apoyo. La relación de Demet y Oğuzhan se convirtió rápidamente en un tema de conversación, y los seguidores de ambos comenzaron a seguir de cerca cada paso que daban. La química entre Demet y Oğuzhan, que se percibía en las fotos y vídeos que compartían, era innegable. Se mostraban cómplices, felices y enamorados. La noticia de su noviazgo generó gran expectación, y los fans esperaban ansiosamente el desarrollo de su relación. Y aquí viene la parte más interesante. A pesar de la belleza y el romanticismo de la boda, y de la evidente química entre ellos,
su matrimonio duró relativamente poco. Después de tan solo 8 meses de matrimonio, la pareja decidió tomar caminos separados. Esta noticia, como era de esperar, sorprendió a muchos, ya que parecían ser una pareja muy feliz. La noticia de su divorcio generó especulaciones y rumores, como suele suceder en estos casos, pero lo importante es que ambos tomaron la decisión de forma amistosa y respetuosa. La noticia del divorcio de Demet y Othan, tras solo 8 meses de matrimonio, fue un shock para muchos. La boda, que había sido celebrada como un cuento de hadas, parecía presagiar una larga y feliz vida juntos. Sin embargo, la realidad demostró que el amor, por más fuerte que sea, a veces no es suficiente para superar los desafíos de la vida. La noticia del divorcio generó una ola de especulaciones y rumores en los medios de comunicación y en las redes sociales. Algunos especularon sobre las razones de la separación, intentando buscar culpables o culpando factores externos. Sin embargo, lo importante es que Demet y Othan tomaron la decisión de forma amistosa y respetuosa. Ambos emitieron comunicados en los que confirmaron la separación, dejando claro que la decisión se había tomado de mutuo acuerdo y que se respetaban mutuamente. Destacaron que a pesar del final de su relación, se guardaban un gran cariño y que siempre se desearían lo mejor. La madurez con la que afrontaron la situación fue admirable. Decidieron proteger su privacidad y evitaron entrar en detalles sobre las razones de su separación. Esto permitió que la situación se resolviera de la mejor manera posible, sin dañar la imagen de ninguno de los dos. El divorcio de Demet y Othan demostró que aunque el amor y la felicidad sean importantes, no siempre son suficientes para construir una relación duradera. A veces las circunstancias de la vida, las diferencias de personalidad o los cambios en las prioridades pueden llevar a la separación. Lo importante es que ambos, tras la tormenta, pudieron seguir adelante con respeto y cariño mutuo. La vida personal de Demet ha sido un tema recurrente en los medios, y es que además de Othan Koch, ha tenido otras relaciones que también han capturado la atención del público. Uno de sus romances más conocidos fue con el actor Can Yaman, su coprotagonista en Erkenci-Kuş. La química entre ellos en la serie era innegable, y muchos fans soñaban con que su relación trascendiera la pantalla. Aunque hubo rumores y especulaciones, nunca confirmaron oficialmente su relación. La vida sentimental de Demet Özdemir siempre ha sido objeto de interés para el público. Además de su relación con Othan Koch, Demet ha tenido otros romances que han capturado la atención de los medios de comunicación y de sus fans. Uno de los romances más comentados fue con el actor Can Yaman, su coprotagonista en la exitosa serie Erkenci-Kuş. La química entre ellos en la pantalla era innegable. La serie, que contaba la historia de amor entre los personajes de Demet y Can, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Los fans, al ver la intensidad y la complicidad entre los actores, soñaban con que su relación trascendiera la pantalla. Durante la emisión de Erkenci-Kuş, los rumores sobre una posible relación entre Demet y Can fueron constantes. Los medios de comunicación publicaban noticias y fotografías en las que se les veía juntos fuera del set, alimentando la especulación. Los fans, por su parte, analizaban cada gesto, cada mirada y cada comentario que hacían en redes sociales. A pesar de la insistencia de los medios y de los fans, Demet y Can nunca confirmaron oficialmente su relación. Siempre mantuvieron una postura discreta y reservada, evitando pronunciarse sobre el tema. Esto generó aún más intriga y alimentó los rumores. Aunque la relación nunca fue confirmada, la química entre Demet y Can en Erkenci-Kuş fue innegable. El éxito de la serie se debió en gran parte a la conexión que tenían los actores y a la forma en que interpretaban a sus personajes. Los fans, aunque no pudieron ver su relación fuera de la pantalla, siempre recordarán la magia que crearon juntos en la serie. A pesar de los altibajos, Demet siempre ha demostrado ser una persona fuerte y resiliente. Ha sabido mantener su privacidad, sin dejar de compartir algunos momentos especiales con sus seguidores. Después de su separación, Demet ha continuado enfocándose en su carrera, participando en nuevos proyectos que han consolidado su éxito. Recientemente ha participado en varias series y películas que han sido muy exitosas, demostrando su talento y versatilidad como actriz. La vida personal de Demet, como la de cualquier celebridad, no ha estado exenta de altibajos. Las relaciones sentimentales, los éxitos y los fracasos profesionales han sido temas recurrentes en los medios de comunicación y en las redes sociales. Sin embargo, Demet siempre ha demostrado ser una persona fuerte y resiliente, capaz de afrontar las adversidades con entereza y determinación.
A lo largo de su carrera, Demet ha sabido mantener un equilibrio entre su vida personal y su vida profesional. Ha sabido proteger su privacidad, evitando entrar en detalles sobre sus relaciones sentimentales y centrando su atención en su trabajo. Sin embargo, no ha dejado de compartir algunos momentos especiales con sus seguidores, a través de las redes sociales, mostrando su lado más humano y cercano. Después de su separación de Ethan Cook, Demet demostró su fortaleza, enfocándose en su carrera y en sus proyectos profesionales. Continuó trabajando en nuevas series y películas, que han consolidado su éxito como actriz. Su talento y su versatilidad le han permitido interpretar diferentes tipos de personajes, demostrando su capacidad de adaptarse a diferentes géneros y estilos. Demet ha sabido reinventarse y seguir adelante, superando los desafíos y aprendiendo de cada experiencia. Su actitud positiva y su capacidad de superación la han convertido en un ejemplo para muchos de sus seguidores. Y es que Demet Özdemir es mucho más que una cara bonita. Es una actriz talentosa, una mujer trabajadora y una persona con una gran personalidad. Sus fans la admiran por su profesionalismo, su simpatía y su capacidad para conectar con el público. Demet Özdemir es mucho más que una cara bonita y una actriz talentosa. Detrás de su éxito y su fama, se esconde una persona con una gran personalidad, con valores y principios que la definen como individuo. Es una actriz talentosa que ha demostrado su valía en cada uno de sus papeles. Su capacidad de interpretar diferentes personajes, de conectar con las emociones del público y de transmitir sus sentimientos a través de la pantalla, la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Es una mujer trabajadora, que se dedica a su profesión con pasión y entrega. Su dedicación y su esfuerzo le han permitido alcanzar el éxito y consolidar su carrera. Siempre está dispuesta a dar lo mejor de sí misma en cada proyecto, buscando la perfección y superándose a sí misma. Es una persona con una gran personalidad, que se preocupa por los demás y que tiene un gran corazón. Su simpatía y su cercanía la hacen cercana a sus fans, quienes la admiran por su humildad y su sencillez. Siempre está dispuesta a mostrar su lado más humano y a conectar con el público. Su capacidad de conectar con el público es una de sus mayores fortalezas. A través de sus interpretaciones, Demet logra transmitir emociones y llegar al corazón de las personas. Su profesionalismo, su simpatía y su capacidad para ser ella misma la convierten en un ejemplo a seguir para muchos. La historia de Demet y Ethan, a pesar de su final, nos recuerda que el amor puede ser hermoso, pero también puede ser efímero. Lo importante es disfrutar cada momento, aprender de cada experiencia y seguir adelante con optimismo y esperanza. La relación entre Demet y Ethan, aunque terminó, nos deja una valiosa lección sobre el amor y la vida. La historia de su boda de ensueño, el romanticismo y la felicidad que compartieron, es un recordatorio de que el amor puede ser hermoso y transformador. Sin embargo, la duración de su matrimonio también nos recuerda que el amor, por más fuerte que sea, a veces no es suficiente para superar los desafíos de la vida. Las circunstancias, las diferencias y los cambios en las prioridades pueden llevar a la separación, incluso en las relaciones más prometedoras. Lo importante es aprender de cada experiencia, tanto de las alegrías como de las tristezas. Aceptar que el amor puede ser efímero, pero que cada momento vivido deja una huella en nuestra vida. La historia de Demet y Ethan nos invita a disfrutar cada momento, a valorar el amor mientras dure y a seguir adelante con optimismo y esperanza. Nos enseña que aunque una relación termine, no significa que haya sido un fracaso. Cada experiencia nos enriquece, nos enseña y nos ayuda a crecer como personas. En resumen, en este vídeo hemos explorado el romántico secreto de Demet Özdemir, centrándonos en su boda de ensueño y en su historia de amor con Ethan Cook. Hemos recorrido el lugar de la boda, los detalles de la ceremonia y la forma en que se conocieron. También hemos hablado de sus relaciones pasadas y de su trayectoria profesional. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en la vida de una de las actrices más queridas de Turquía. Y eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Demet Özdemir. Si fue así, déjenme un like. Me ayuda muchísimo a saber que les gustan este tipo de contenidos. También me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció la historia de Demet? ¿Qué otras curiosidades les gustaría saber sobre ella? Déjenlo en los comentarios. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos.
Ya saben, es completamente gratis. Y si conocen a alguien que le encante The Method de Mir o las historias de amor, compartan este vídeo con ellos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.